Mi esposa tenía una familia secreta y un plan para robarme mi empresa. A veces pienso que la vida es como un castillo de naipes que uno construye con años de esfuerzo, solo para que la persona en la que más confías le sople con todas sus fuerzas. Mi nombre es Julián y hace casi 8 años me casé con Elena. Ella era todo lo que yo siempre había soñado, inteligente, cariñosa y con una ambición que me contagiaba. Juntos logramos levantar una empresa de suministros industriales que empezó en el garaje de mi casa y terminó convirtiéndose en un referente en nuestra ciudad. Yo me encargaba de la parte operativa y técnica, mientras que ella, con su facilidad de palabra, manejaba las finanzas y las relaciones públicas. Todo era perfecto, o al menos eso me decía yo cada mañana cuando la veía despertar a mi lado. Sin embargo, hace unos meses, las piezas de mi realidad empezaron a desmoronarse de la manera más absurda posible. Todo comenzó con un pequeño detalle, un recibo de una tintorería que no estaba en nuestro vecindario, sino a casi 1 hora de distancia, en una zona residencial de clase alta donde no conocíamos a nadie. Cuando le pregunté, ella simplemente se rió y me dijo que había pasado por allí después de una reunión con un cliente y que le habían recomendado el lugar para sus vestidos de seda. No le di importancia, pero esa semilla de duda ya estaba plantada. Semanas después, empecé a notar que Elena se quedaba trabajando hasta tarde más de lo habitual. Siempre decía que los cierres de mes estaban siendo complicados, pero yo conocía los números de nuestra empresa y sabía que no había tanto volumen de trabajo como para justificar su ausencia 3 noches a la semana. Un martes, decidí no ir a mi entrenamiento de fútbol y la esperé fuera de la oficina. Alrededor de las 6 de la tarde, la vi salir, pero no se dirigió a nuestra casa. Tomó la autopista hacia el norte, hacia aquel sector donde estaba la tintorería. La seguí a una distancia prudente, con el corazón martillando contra mis costillas, sintiéndome como un criminal por dudar de la mujer que amaba. Lo que vi al llegar a una casa de fachada blanca y portón de madera me dejó sin aliento. Elena bajó del auto, sacó sus propias llaves y entró como si fuera la dueña del lugar. Minutos después, un hombre salió al jardín delantero y ella lo abrazó con una familiaridad que me revolvió el estómago. Pero lo peor fue ver a 2 niños, de unos 5 y 7 años, corriendo hacia ella gritando mamá. Sentí que el mundo se volvía borroso. Mi esposa, la mujer con la que supuestamente estaba intentando tener hijos desde hacía 2 años, ya tenía una familia completa a mis espaldas. No podía entrar en ese momento, estaba temblando demasiado y temía hacer una locura de la que me arrepentiría toda la vida. Me quedé en el auto, a oscuras, durante casi 3 horas, viendo cómo las luces de esa casa se encendían y la vida de esa familia perfecta transcurría frente a mis ojos. Cuando Elena finalmente salió y regresó a nuestro hogar, yo ya estaba allí, sentado en la sala a oscuras, esperándola con el recibo de la tintorería sobre la mesa. Su cara de sorpresa se transformó rápidamente en una máscara de frialdad que nunca antes le había visto. No hubo lágrimas, no hubo disculpas inmediatas. Solo un silencio sepulcral que me confirmó que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Edit 1, después de esa noche, las cosas escalaron de una manera que nunca imaginé. Elena no solo no se disculpó, sino que esa misma madrugada abandonó la casa llevándose documentos importantes de la empresa. Al día siguiente, cuando intenté entrar a las cuentas bancarias de nuestro negocio, descubrí que estaban bloqueadas. Ella había iniciado un proceso legal alegando que yo era un socio inestable y que ella necesitaba proteger los activos. Me enteré, gracias a un investigador privado que contraté de inmediato, que el hombre de la Casa Blanca era su esposo legal desde hace 10 años. Sí, leyeron bien. Elena nunca se divorció de él. Se casó conmigo usando una identidad ligeramente modificada y documentos falsificados que, por mi confianza ciega, nunca verifiqué a fondo. Ella vivía una doble vida, 3 días a la semana conmigo, supuestamente trabajando en nuestra empresa, y el resto del tiempo con su verdadera familia, a quienes mantenía con el dinero que desviaba sistemáticamente de nuestro negocio. Me sentía el hombre más estúpido del planeta. Ella no me amaba, yo era simplemente su fuente de ingresos, su proyecto financiero para darle una vida de lujos a su esposo real y a sus hijos. Mis abogados me dijeron que estábamos ante un caso de bigamia y fraude masivo, pero ella se movió rápido. Empezó a difundir rumores entre nuestros clientes de que yo tenía problemas de adicción para que perdiera credibilidad. Fue entonces cuando descubrí que ella no solo quería el dinero, quería quedarse con la totalidad de la empresa que yo mismo había fundado. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que descubrí la verdad y la batalla legal es una guerra de trincheras. Logré obtener pruebas contundentes de los desvíos de fondos que ella realizaba hacia cuentas en el extranjero. Resulta que Elena no operaba sola, su esposo real, el hombre de la Casa Blanca, era cómplice absoluto. Él sabía perfectamente de dónde venía el dinero y se encargaba de lavar las ganancias a través de una constructora fantasma. La traición me dolía, pero la sed de justicia me mantenía en pie. Logramos congelar sus cuentas personales, lo que la desesperó.
Ella intentó contactarme hace unos días, llorando por teléfono, diciendo que lo hizo por sus hijos, que su esposo la obligaba y que ella realmente me amaba a su manera. Casi caigo en su trampa, pero recordé la mirada de complicidad que le dio a aquel hombre en el jardín. No era una víctima, era la mente maestra. Mis empleados, que al principio estaban confundidos, empezaron a cerrar filas conmigo al ver las pruebas del fraude. Sin embargo, ella todavía tiene acceso a ciertos contratos clave y está tratando de vender nuestra tecnología a la competencia antes de que el juez dicte la sentencia final. Es una carrera contra el tiempo. He tenido que pasar noches enteras en la oficina, durmiendo en un sofá, para asegurarme de que no intenten entrar a robar los servidores o sabotear la maquinaria. Mi salud se ha deteriorado, he perdido mucho peso y el estrés es casi insoportable, pero no voy a permitir que destruya lo último que me queda. Edit final, finalmente, la justicia ha puesto las cosas en su lugar después de un año de pesadilla. Elena y su esposo fueron detenidos hace 3 semanas bajo cargos de fraude agravado, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero. Resultó que yo no era la primera víctima, habían hecho algo similar hace años en otra ciudad, pero a una escala menor. La sentencia fue contundente y ahora ambos enfrentan varios años de prisión. Logré recuperar el control total de mi empresa, aunque financieramente estamos en una posición delicada debido al saqueo que realizaron. Lo más difícil no fue el dinero, sino reconstruir mi capacidad de confiar en los demás. Durante mucho tiempo, cada vez que conocía a alguien, buscaba señales de engaño en cada palabra. Pero hoy, mientras miro por la ventana de mi oficina, me siento en paz. He comenzado un proceso de terapia y me he rodeado de gente que me demostró su lealtad en los momentos más oscuros. La casa donde vivíamos fue vendida y me mudé a un departamento pequeño cerca del mar, donde puedo empezar de cero, sin fantasmas ni mentiras. He aprendido que la ambición sin escrúpulos puede construir imperios de humo, pero solo la integridad permite dormir tranquilo por las noches. A veces, para salvarte a ti mismo, tienes que dejar que todo lo que creías real se queme hasta las cenizas. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.